Vengo a hablarles quién cambió el día de reposo del sábado por el domingo. Esto es un tema muy interesante ya que hay un poco de controversia y los cristianos por lo general piensan que el domingo es el día del Señor y no lo es, bíblicamente no lo es. Ahora de que fue implantado en nuestras iglesias y ellos lo creen y van a la iglesia pensando que es otra cosa, pero en realidad no lo es. Dios no lo cambió tampoco, porque Él no cambia. Y muy claro que en Malaquías 3:6 lo dice. Cristo tampoco lo cambió, porque en Hebreos lo dice en el 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los apóstoles tampoco cambiaron el domingo por el sábado, porque en Hechos 5:29 Pedro dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y porque hay evidencia clara de que tanto Cristo como ellos siempre guardaron el sábado como día de reposo. Eso lo podemos encontrar en Marcos 16:1-2, en Lucas 4:16 y Lucas 31. En Lucas 23 del 54 al 56, eso lo podemos ver en Hechos, capítulo 13, versículos 42 al 44, también lo vemos en Hechos 16 al 13, lo vemos en Hechos 17:2-6 y Hechos 18:4. De tal manera que ellos tampoco se atrevieron a cambiarlo. Usted está escuchando. El sábado es el verdadero día de reposo y nunca fue cambiado, como el sello de Dios es su ley. Y las leyes de Dios son la marca de su autoridad sobre toda la tierra. Y dentro de esa ley, Dios determinó un día especial para adorarlo a Él. Y ese día fue el sábado. Un sello representa la marca de autoridad de alguna institución o de la jerarquía de alguien. Y todo sello tiene que tener tres características, que son el nombre de dicha institución, el título que ostenta y el territorio sobre el cual tiene autoridad. Vamos a ver un ejemplo. El sello de la reina de Inglaterra, por decir algo, tiene que tener su nombre, Isabel, el título o cargo, que es reina, y el territorio, que es el Reino Unido. Ese sello representa la máxima autoridad dentro de dicho territorio. Pues asimismo, en el caso de Dios, su sello de autoridad es su ley, y dentro de esa ley, su sello de autoridad, su marca registrada, es el día de reposo, el sábado. Vamos a leerlos. En Éxodos 28 al 11 dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto, bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, analizando las características del sello mencionadas, vemos que el nombre es Jehová y en realidad es Yahweh. El título, Dios creador, y el territorio sobre el que tiene autoridad son los cielos y la tierra. Así pues, el sábado es el sello de Dios y por lo tanto es la marca de su autoridad. Pero además es la señal que nos identifica, porque Dios lo declaró en Ezequiel 20:12, donde dice: y les di también mis días de reposo, el sábado, para que fuesen por señales entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santificó, ratificándolo en el versículo 20. Entonces, ¿quién se atrevió a cambiar el sábado por el domingo para adorar a nuestro Dios? ¿Qué poder terrenal religioso dice que tiene la autoridad para cambiar la ley? ¿Quién sería tan osado de cambiar las leyes del Dios creador y soberano del universo y de pasar por encima de su absoluta autoridad para cambiar el sábado por el domingo, como en el día de reposo? Lo veremos. Vamos a irlo estudiando. ¿Quién cambió el día de reposo del sábado por el domingo? Vamos a comenzar por ahí. Todo comienza con el emperador romano Constantino, hombre pagano, dicho de paso, y adorador del dios Sol, quien se convirtió al cristianismo según él, porque nunca dejó de adorar al dios Sol. Y él se convierte por una visión en la que una nube en forma de cruz oscurecía al sol.
interpretando con esto que debía ser cristiano. También dice que su madre lo fue. Después de eso se decretó tolerancia religiosa y se terminó la persecución a los cristianos. Antes de yo seguir explicando aún más de esto, el problema es que él necesitaba un ejército un poco más grande, porque ya él temía de que cuando él saliera a combate, él perdería. Y él pensó que era mejor traer a los cristianos, y entonces él fue el que decretó darle tolerancia religiosa y de verdad que terminaron la persecución a los cristianos. Después promulgó una ley para todo el Imperio Romano y se conoce como el Edicto de Constantino, promulgada el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, que lo encontramos en el Cuerpo del Derecho Civil Romano, tomo 4, página 333, y dice así: que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. Empero que los labradores atiendan con plena libertad al cultivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña. De aquí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. Y el diccionario enciclopédico hispanoamericano, escrito por Domingo, dice: el emperador Constantino en el año 321 fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajos. Únicamente se permitía a los labradores que trabajaran los domingos en faenas agrícolas, si el tiempo era favorable. Una ley posterior del año 425 prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales y finalmente en el siglo VIII se aplicaron en todo su rigor al domingo cristiano las prohibiciones del sábado judaico. Como vemos, el domingo era el día en que los romanos adoraban al sol, y todos sabemos que ahí fue donde el cristianismo se distorsionó, porque se mezclaron las costumbres paganas con las cristianas y surge la famosa y bien conocida Iglesia Católica. Y es por eso que ellos orgullosamente se atribuyen este hecho, determinándolo como la marca de su autoridad. Porque fue tan solo 26 años después del decreto de Constantino que esta iglesia promulgó a través del concilio de Calcedonia que las observancias cristianas del séptimo día se transfirieran al primer día de la semana, en honor, según ellos, a la resurrección de Cristo y para concordar con las leyes romanas. Nada bíblico, por supuesto, ni mucho menos autorizado por Dios. Vamos ahora a analizar lo que dice el cardenal Gibbons, autor de un libro de texto que es usado en todas las escuelas parroquiales católicas en los Estados Unidos, quien fue cardenal en Baltimore. Dijo lo siguiente: por supuesto que la Iglesia Católica declara haber cambiado la santidad del sábado al domingo. Esto es dicho por un cardenal de la Iglesia Católica. Y continúa él escribiendo: y es justamente ese cambio la marca de su autoridad eclesiástica. Usted puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no hallará ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Esto es escrito por él mismo. Esto es puño y letra de él. Las escrituras exigen la observación religiosa del sábado, continúa él escribiendo, un día que nosotros los católicos nunca santificamos. ¿Está escuchando? Además, en la revista Catholic Record del 1 de septiembre del 1923 se publicó lo siguiente: el domingo es la marca de nuestra autoridad. O sea, ellos tomaron autoridad, la Iglesia Católica, y de ahí empezaron a cambiar. Hicieron muchos cambios. El hombre, pero no Dios. La Iglesia Católica está por encima de la Biblia, y el cambio del sábado al domingo es la prueba de esa autoridad, cosa que no está autorizada en las Escrituras, pero que el mundo cristiano reconoce. ¡Qué osadía
tan espantosa la de estos señores católicos que quieren usurpar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de señores. Ahora la pregunta es, si los cristianos creemos y afirmamos que solamente nos guiamos por las Sagradas Escrituras, ¿por qué hemos permitido que la Babilonia de hoy dirija nuestros destinos a su amaño? Hemos sido engañados por siglos, pero lo peor no es eso. Lo peor es que hemos cambiado el sello de Dios, que es su autoridad sobre nosotros, por la marca de la bestia, quien ha usurpado la autoridad de Dios y se hace pasar por Dios. Usted se preguntará, ¿pero quién es la bestia? Bueno, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 4, dice lo siguiente: nadie os engaña en ninguna manera, porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, entre comillas, o entre paréntesis, la bestia, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en Daniel 7:25 dice que se atreverá a cambiar los tiempos y la ley. Según los versículos que le he leído anteriormente, ¿quién se hace pasar por Dios al punto mismo de cambiar sus leyes? El papado, es la bestia. Y retomando lo dicho anteriormente, si el sello de Dios es su ley, entonces la marca de la bestia es la señal de la autoridad romana, como lo mencionan ellos mismos anteriormente. Le voy a dar un poquito más de información para que ustedes vean cómo la Iglesia Católica tomó autoridades que solamente le pertenecen a nuestro Creador y Dios Todopoderoso. En el libro católico llamado Decretos Episcopales, en la página 144, dice lo siguiente: el Papa tiene el poder de cambiar los tiempos y abolir las leyes, dispensar, o sea, dejar de lado lo que él quiere, hacer a un lado lo que él decida, aun las leyes de Jesucristo. Escuche qué apostasía. En la Enciclopedia Católica Brompton Biblioteca, en el tomo 2, página 29, artículo Papa, dice así: el Papa tiene gran autoridad y poder que puede modificar, explicar, interpretar o abolir aún las leyes divinas. Oigan esto, cuando el mismo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, dijo: yo no he venido a abolir ninguna ley. Ahora vemos lo que la revista católica llamada Centinela, en su edición del 21 de mayo de 1995, publicada por la Iglesia de Santa Catarina, dice a este respecto: tal vez el asunto más atrevido, el cambio más revolucionario que la Iglesia Católica alguna vez haya hecho, ocurrió cuando el día santo, el sábado, fue cambiado por el domingo, no por ninguna instrucción de las Escrituras, sino por la percepción del propio poder de la Iglesia Católica. Es impresionante como la Iglesia Católica reta osadamente al Creador con sus actos y lo afirma con orgullo a los cuatro vientos. La pregunta es, ¿seguiremos los cristianos desobedeciendo a Dios al guardar el domingo por el sábado? Algo que no viene de parte de Dios, y honrando abiertamente a la Iglesia Católica. Creo que esto es una grave afrenta contra nuestro Padre Celestial. ¿Usted no cree? Interesante asunto en el cual tenemos que reflexionar. Todos debemos de reflexionar, porque el sábado fue cambiado por el domingo, pero fue un hombre, no fue Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Él observaba el día del descanso, del reposo de nuestro Señor en el sábado. Pablo, Pedro, todos los apóstoles, la iglesia primitiva, vemos también que ellos celebraban el sábado. Ahora en Éxodos 28 leemos que la palabra dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. La palabra Shabbat proviene de la palabra hebrea que significa reposo. Eso es lo que significa el Shabbat, reposo. Antes de la resurrección de Cristo, el día de reposo conmemoraba el día en que Dios descansó después de haber terminado la creación. Era una señal del convenio entre Dios y su pueblo. En el libro de Génesis leemos que Dios creó los cielos y la tierra, ya lo hemos leído, en 6 periodos, los cuales llamó días. Y acabó Dios en el 7º día la obra que había hecho, y reposó el día 7º de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el 7º y lo santificó, según Génesis 2,
2:3, ya lo habíamos leído. Ahora, el día de reposo también conmemora la resurrección de Jesucristo. Mire qué importante y qué detalle de la cual las iglesias no nos hablan. El día de reposo es cada séptimo día y es un día santo en el cual Dios nos ha mandado que descansemos de nuestras labores cotidianas y lo adoremos. El propósito del día de reposo es algo a veces un tanto difícil de explicar a aquellas personas que no conocen nada del día del reposo del Señor. Jesús enseñó que el día de reposo se instituyó para nuestro beneficio. Eso lo vemos en Marcos 2:27. El propósito del día de reposo es el de darnos cierto día de la semana en el cual centrar nuestros pensamientos y acciones en Dios. No es simplemente un día para descansar del trabajo cotidiano, sino que es un día sagrado que debemos dedicar a la adoración y a la reverencia. Al descansar de nuestras tareas y actividades diarias, nuestra mente queda libre para meditar sobre cosas espirituales. En ese día debemos renovar nuestros convenios con el Señor y alimentar nuestra alma con las cosas del Espíritu. El que santificaran el día de reposo era también una señal de que los israelitas eran su pueblo del convenio. Eso lo podemos ver en Éxodo 31 del 12 al 13 y Éxodo capítulo 16. Eso lo podemos leer también en Isaías 56 del 1 al 8 y Jeremías 17, 19 al 27. Sin embargo, algunos de los líderes judíos impusieron muchas reglas innecesarias en cuanto al día de reposo. Ellos decidían cuán lejos podían caminar una persona, qué clase de nudos podía atar, etcétera, etcétera. Cuando ciertos líderes judíos criticaron a Jesucristo por sanar a los enfermos en el día de reposo, Jesús les recordó que ese día se había establecido para beneficio del hombre. Los nefitas observaron el día de reposo de acuerdo con los mandamientos de Dios. En los tiempos modernos el Señor ha repetido el mandamiento de observar el día de reposo para santificarlo. Es una señal entre Elohim y su pueblo. Lo podemos seguir leyendo en Isaías 58, 13 al 14. La observancia del día de reposo. Dice así en Isaías 58, del 13 al 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, o escuche, su día santo, y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Miren qué clase de promesa, la de observar el día del reposo. Anótelo, búsquelo y vuélvalo a leer y vuélvalo a estudiar y medite sobre él. Isaías 58 del 13 al 14. En Éxodos 31:17 leemos: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Escuche, y lo voy a volver a leer porque son unas palabras muy importantes. Aquí hay una clave muy importante. Es una señal que es para siempre. Entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová, o hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el 7º día reposó y cesó y reposó. En Ezequiel 20:12 dice: y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh, que los santificó. Alabado sea el Señor. Es una advertencia profética. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Primera de Juan 2:6. También es un recordatorio y mandamiento. De los 10 mandamientos, el único que dice que debemos recordarlo es el de Shabbat. En Éxodo 28 dice así:
Acuérdate del Shabbat, día de reposo, para santificarlo. Kadosh, o sea, santo, apartado, santificado. También es un día para adorar y estudiar la palabra, estudiar la Torá. Isaías 66, 23. Y estoy yendo, señores, antes de yo continuar leyendo, estoy yendo por la traducción hebrea al español, no exactamente por la Reina Valera, donde ha perdido mucho la traducción de los nombres propios de nuestro Dios verdadero, nuestro Yahweh. En Isaías 66, 23 dice: y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. En Ezequiel 46, 12 al 13 dice: en el Shabbat traeremos ofrenda y sacrificio delante de él. En el día de reposo es un día para el hombre. Debemos de entender primeramente que el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día del reposo Shabbat. Así que no estoy de acuerdo con muchas regulaciones que nuestros hermanos judíos han agregado, leyes de hombres y tradiciones que no están escritas en la Torá, y exactamente como han hecho los hermanos católicos, que también han quitado el sábado por el domingo. Esta regulación y estas nuevas leyes son hechas por hombres, no se olvide, no por Dios. Yo creo que todo creyente debe de entender el verdadero significado del día de reposo. A nuestro maestro Adonai Yahshua lo criticaron, le ofendieron y le perseguían, simplemente porque en el día de reposo sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, o porque entraba a comer a las casas de alguien que no conocía a Yahweh o no andaba en su Torá. Debemos tener un balance correcto en la doctrina y seguir la Torá y el Ruach HaKadosh, Kadosh Espíritu Santo, y no tradiciones de hombre, según nos dice en Mateos 15, 1 al 11. Entonces se acercaron a Yahshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué estos discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantéis el mandamiento de Yahweh por vuestra tradición? Porque Dios, o sea Yahweh, mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pues vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Yahweh, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Yahweh por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oír y entender. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. También vemos en Mateos 1 al 8, donde vemos los discípulos que están recogiendo espigas en el día de reposo. En aquel tiempo iba Yahshua por los sembrados en un día de reposo, dice así la palabra, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Yahweh y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley con el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Escuche, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Alabado seas tu Padre. Así que por la misma palabra de Yahshua sabemos que Él es el Señor del Shabbat.
Pero eso no quiere decir que tú y yo no debemos guardarlo. Recuerda que en ese día hay una tremenda bendición. Si Yahweh, el Elohim de los cielos y la tierra, lo guardó, que lo leímos en Génesis 2:1-3, y si Yeshua su hijo lo guardó, que lo vemos en Lucas 4:16, y si los apóstoles, que lo vemos en Hechos, búsquelo, del 13, versículo 14, versículo 27, versículo 42, 44, en el capítulo 15, versículo 21, en Hechos 16, versículo 13, en Hechos 17, versículo 2 y en el 18, versículo 4. Entonces, ¿quiénes somos tú y yo para no guardarlo? O para cambiar ese día y enseñar a otros que el domingo es el día de reposo. En Lucas 4:16 leemos, vino a Nazaret, Yahshua, donde se había criado, y en el día de reposo, en el Shabbat, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Para el Shalaí apóstol Shaul era una costumbre el guardar y observar el Shabbat, y eso lo vemos en Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ya hemos visto como Pablo, todos los apóstoles, como Yahshua, observaron el día del Shabbat. Este es un día que honra a Dios como creador. La observancia del Shabbat es una manera palpable de reconocer la grandeza de Elohim como creador del universo. De la misma forma en que Elohim creó el universo y descansó, así debemos celebrar su trabajo de la creación entrando en su reposo. Número 2, el Shabbat es una celebración de la provisión de Elohim. El libro o la carta a los hebreos enseña que el Shabbat es también un cuadro de Israel saliendo del desierto y entrando en la provisión generosa de la tierra prometida. El Shabbat es la celebración por la bendición de Dios. La oración sobre el pan en la comida del Shabbat expresa lo maravilloso que es que nuestro Dios aún hace brotar pan de la tierra para nosotros. Número 3, el Shabbat nos recuerda las bondades de nuestro Elohim. Una de las verdades más difíciles para el cristiano aceptar es la bondad de Dios. Muchos creen que Elohim es justo y poderoso, pero tienen dificultad en confiar en su Gesed, o sea, en su bondad. Algunos cristianos piensan en Dios como un amo severo, quien pone excesivas cargas sobre su pueblo. El Shabbat es un reconocimiento que Elohim quiere que su gente experimente y disfrute de su bondad. Número 4. El Shabbat edifica nuestra fe. Nos enseña a confiar en que Dios proveerá aun cuando descansemos. Si Dios pudo crear el universo en 6 días, Él es capaz de manejar lo que concierne a mi vida y a la tuya un día de la semana. Número 5. El Shabbat es un cuadro de la salvación. Mientras cesamos nuestras labores diarias y descansamos en sus bondades, nos recuerda la base de nuestra salvación. La salvación no es recibida en base a nuestro propio trabajo, pero sí por su gracia. La salvación viene cuando estamos dispuestos por la fe a descansar de nuestros propios trabajos y recibir como un regalo su bendición. El Shabbat es un cuadro del cielo, es un anticipo de la eternidad dada por Elohim, una anticipación de ese día cuando nosotros descansamos de nuestro trabajo y disfrutamos de él por siempre, llamado Shabbatón. Punto número 7. El Shabbat libera la bendición de Yahweh. Cuando se hace como un acto voluntario de obediencia, el Shabbat libera la bendición de Dios. Si tú no estás experimentando lo que la Biblia promete, es porque no estás haciendo lo que la Biblia demanda. La obediencia a lo que Dios ha revelado liberará bendición en tu vida, tu ministerio y tu empresa. La Biblia, la palabra del Eterno, promete grandes bendiciones para aquellos que reciben su regalo del Shabbat. En Isaías 58:13, si retrajeres del Shabbat tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso, día del Señor, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor. Miren qué palabra. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra.
y te haré comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca del Señor ha hablado. En Isaías 56:1, así dijo el Señor: guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salud para venir, y mi justicia para manifestarse. Bendito el hombre que esto hiciera, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de contaminarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el hijo del extranjero ha llegado al Señor, no hable diciendo: me apartará totalmente el Señor de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo el Señor a los eunucos, que guardaren mis sábados, y escogieran lo que yo quiero, y abrazaran mi parto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que a los hijos y a las hijas les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que se allegaren al Señor para ministrarle, y que amaren el nombre del Señor para ser sus siervos, todos los que guardaren el sábado de contaminarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad, y los recrearé en la casa de mi oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos. Es interesante que esta promesa, que no está dirigida a los judíos solamente, sino a las naciones, a los gentiles. Los apóstoles de la iglesia primitiva también guardaban los Shabbat, ya que era una costumbre para ellos, al igual que nuestro justo Mesías, observar este día maravilloso. En Lucas 4:16, entonces fue a Nazaret, donde había sido criado, como ya les leí antes, y ahí lo volvemos otra vez a leer. Y en Shabbat fue a la sinagoga, de costumbre se puso de pie para leer. Eso lo vemos en Lucas del 4, lo podemos leer completo en Hechos capítulo 13, y lo vemos en el capítulo 15, en el 16, en el 17 y en el 18. En Hechos 13:14, pero los otros siguieron de Perge a Antioquía de Pisidia, y en Shabbat entraron en la sinagoga y se sentaron. Fíjense cómo mencionan en los evangelios y en el Nuevo Testamento, como mencionan las cosas que ellos hacían en el día de reposo. Después de leer de la Torá y de los profetas, los principales de la sinagoga les mandaron un mensaje diciendo: hermanos, si alguno de ustedes tiene una palabra de exhortación para el pueblo, hable. Aquí vemos una vez más los apóstoles guardando no solo el Shabbat, día de reposo, sino además el orden de estudio del Shabbat, en el cual es llamado Parashat, que son la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Y así usted comprende por qué he mencionado la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés. Y los profetas, además de la manera que exponían su enseñanza, era libre donde podían participar los hermanos. He dado una explicación, mejor forma que he podido, para aquellos que me han preguntado qué realmente es el Shabbat, porque yo lo celebro. Me gusta encender las velas, participamos en la bendición del pan, del vino aquí en casa. Y estudiamos la Torá, los primeros 5 libros, y también los evangelios, y estudiamos profecías, en fin. Nosotros celebramos y nos sentimos muy contentos de hacerlo. A veces mi esposo se ve obligado a trabajar el sábado. Estamos tratando de poder alejarnos de hacer tal cosa, ya que queremos recibir bendición total de nuestro Padre Celestial, y espero que esta enseñanza le sirva a usted de gran referencias a cómo nosotros estar celebrando el día del reposo, un día solemne, perpetuo, que el Señor quiso que se celebrara, algo que la Iglesia Católica nos quitó, lo arrancó también de los 10 mandamientos. Bueno, que el Señor los ampare, los cuide, los bendiga en sus caminos, y que ustedes puedan tener discernimiento de esta palabra, que el Señor les dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra. Amén.